La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de algo súper interesante. Vamos a hablar de implantes dentales, pero estos son diferentes. ¿Por qué? Porque es carga inmediata de implantes dentales con la doctora Rocío Di Stefano, odontóloga. Y atención con este dato. Cualquiera sea la causa de pérdida de piezas dentales, siempre existe la posibilidad de reemplazo por un implante dental, ya sea una sola pieza o varias o toda la dentadura. El implante en estos casos es el primer paso para tener una boca sana que nos brinda una mejor calidad de vida en nuestra alimentación, sonrisa y seguridad social. Esto es lo que vamos a hablar, seguridad personal. Vamos a hablar de este tema con nuestra invitada, la doctora Rocío Di Stefano, en instantes nada más. Y nosotros vamos a hacer un pequeño corte. Yo voy a recibir a nuestra invitada, la doctora Rocío Di Stefano, odontóloga, y enseguidita estamos de vuelta. Estamos ya con nuestra invitada en esta tarde, la doctora Rocío Di Stefano, odontóloga y amiga de la casa. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo te va? Bienvenida. Gracias, Vivi. Muy bien. Gracias a Dios otra vez por una oportunidad más de estar acá con ustedes. Y felicidades por los 20 años. 20 años. Estamos cumpliendo 20 años, jóvenes todavía. Sí, por supuesto. 20 años del doctor en casa. Todo un logro, un orgullo y bueno, y seguimos aprendiendo, porque siempre aprendemos algo nuevo con los profesionales que están acá con nosotros, como la doctora Rocío Di Stefano. Doctora, queremos saber que nos explica un poquito qué es carga inmediata de implantes dentales. Implantes dentales ya nos enseñaste, sí. Pero carga inmediata, o sea, rápido se hace, ¿cómo es la cosa? Bueno, de repente la gente ya conoce mucho porque la gente ve mucho al doctor en casa, conoce de todos los temas. Realmente en 20 años también considero que el doctor en casa es un libro abierto. Es lo que siempre dice la gente. Yo en ese sentido les felicito. Creo que no hay como el doctor en casa. Hablando del tema de los implantes dentales, ¿verdad? Ya sabemos que los implantes dentales son pequeñas fijaciones de titanio que colocamos en los dientes. Hoy vamos a hablar específicamente de la carga inmediata de los implantes. ¿A qué nos referimos de la carga inmediata? Anteriormente el paciente llegaba al consultorio y utilizábamos las técnicas que hacíamos, que nos expuso nuestro profesor, el doctor Brannemar, ¿verdad? Que eran los implantes que no se podían cargar por ningún motivo en la primera semana o en el primer día, como hoy lo hacemos. ¿Por qué? Porque era una cuestión funcional. Teníamos que permitir que el implante primero tenga su oseointegración. No podía tener movimientos, por ejemplo. El implante anteriormente no podía soportar cargas, cosas que hoy puede hacerlo. Sí. Entonces, ¿qué es la colocación del implante de carga inmediata? Es la colocación en primer lugar de un implante previa a la extracción, por ejemplo. Previa a la extracción, ya sea por cualquier motivo, y en ese mismo día... ¿Cómo previa antes de la extracción? Previa a la extracción. No, la extracción, primero la extracción. Lo realizamos la extracción, colocamos el implante y en ese mismo día, por ejemplo, un diente anterior, y en ese mismo día lo cargamos protésicamente. No debemos olvidar que los implantes
tienen dos fases, la quirúrgica y la protésica propiamente dicha, que anteriormente lo realizábamos en un periodo de entre 2 a 3 a 6 meses, dependiendo del caso. Si bien esta carga inmediata tiene que llevar, por supuesto, su protocolo, debe ser el paciente ideal, debe ser también una boca que tenga todas las características, hoy en día podemos decir que la carga inmediata es de un éxito total en un porcentaje aproximadamente del 99 al 100%. Siempre hemos dicho que los implantes son muy predecibles y son muy exitosos. Y la carga inmediata hoy lo demuestra. Estamos prácticamente haciendo al revés de lo que hacíamos antes, claro. Es increíble. Antes no podíamos cargar, teníamos que esperar ese tiempo. Y hoy, sin embargo, con esta nueva técnica, y tenemos que tener en cuenta también que el implante debe tener una anatomía específica, una ingeniería específica, podemos cargar en el mismo día o hasta las 72 horas aproximadamente. En algunos casos, cuando el implante es unitario, un solo diente, el paciente ya va ese mismo día con la extracción, si lo hubiera hecho, con el implante colocado y con la prótesis totalmente atornillada a ese diente que en este caso va a ser el implante. Tenemos pacientes desdentados totales, Vivi, o pacientes que han venido de repente a la consulta, pacientes periodontales. Muchas veces hemos hablado del paciente periodontal en el cual se le mueve una pieza, dos piezas o todas las piezas. Ese paciente periodontal puede extraerse todas las piezas necesarias ese día, llevar una colocación mínima de entre 4 a 6 implantes y cargarlos en esa semana, hasta 72 horas aproximadamente, cargarlos ya con una prótesis que realmente va a ser atornillada, pero que va a ser una prótesis provisional dentro de todo. Igualmente va a volver al tiempo consecutivo en el inferior de 2 meses, claro, y en el superior de 3 a 6 meses, pero ya lleva una prótesis totalmente atornillada. Es como yo les digo al paciente, te estamos devolviendo no la sonrisa que tenías, una mejor sonrisa aún, porque ese paciente, normalmente el paciente periodontal, el paciente traumatizado, el paciente que ha venido con un accidente, viene con una carga emocional muy fuerte. Claro. He tenido varios pacientes que llegan con tapaboca inclusive, ¿verdad? Y para ellos es un despertar a la vida de vuelta, verse en 3 días aproximadamente con toda una dentadura, que dentro de todo, como dije, es provisional, pero va atornillada a los dientes. Por lo tanto, la funcionalidad y la estética es maravillosa. Los implantes de carga inmediata, como hoy lo vamos a tocar, son una realidad. Son una realidad y cuestión de animarse, conocer, claro, conocer la técnica, y contamos que son exitosos, por lo tanto, todos podemos hacerlo. Claro. Ahora, estos implantes de carga inmediata son, no son permanentes. Son totalmente permanentes. Yo pensé que se ponía mientras lo otro, el implante, no sé. El implante es un implante de titanio. Sí. Uno de los únicos materiales totalmente compatibles con el cuerpo humano. Imagínate, Vivi, que hagamos una extracción de un diente anterior. Siempre el lecho del implante, la cavidad ósea que quedó en ese lugar, es un poquito más grande de lo que es la anatomía natural de nuestro implante. Nuestro implante tiene varias medidas, ya hemos hablado en otras oportunidades, no vale la pena hablar de las medidas, pero claro, en la parte anterior colocamos un implante que en primer lugar deba tener lo más necesario, que es la estabilidad primaria. Si un implante tiene esa estabilidad, ¿qué significa eso? Que el implante pueda entrar en el lecho y pueda, por decirlo de una manera vulgar, pueda enroscarse y quedarse ahí duro. Es la estabilidad primaria que el odontólogo precisa. Si tiene esa estabilidad primaria, el implante que se coloca dentro del lecho óseo, cerramos la encía, colocamos a través de ese implante una prótesis provisional, el implante es exitoso. Sí, Vivi, tenemos que esperar un tiempo adecuado para que de vuelta se integre, que crezca, claro, el implante alrededor de ese lecho, el cual tuvo una previa extracción. Entonces, sí, igualmente va con la prótesis, pero tiene un tiempo de cicatrización. Hay un montón de indicaciones para ese paciente. Claro. Por supuesto que él no puede estar realizando cargas funcionales muy importantes, pero más que nada en lo que es la estética de la autoestima ayuda muchísimo al paciente. Sí, entrar al odontólogo, que te haga el implante y ya salir, porque muchas veces, la mayoría de las veces lo que hablábamos en programas anteriores era que uno iba, le ponían el implante es lo que va dentro del hueso. Adentro del hueso. Y no lo que nosotros vemos de afuera.
Sí. Bueno, entonces se ponía eso y se esperaba meses a que eso se osifique, ¿cómo es? Se osointegre. Osointegre. Osifique, inventé una palabra. No, es la osointegración, está sí. bien. Y entonces ahí después recién le ponían la parte que vemos de La los parte dientes, protésica. protésica, la Sí. prótesis. Igualmente tenemos que tener en cuenta, Vivi, que no todos los casos están indicados. Claro. Tiene igual Pero en sus este caso indicaciones. uno va y ahí ese día le pones todo. Exactamente. Ese día todo o hasta de 72 horas aproximadamente, cuando son prótesis más complejas y necesitamos de que el laboratorista esté constantemente. Podemos hacer la cirugía a la mañana, a las 8 empezamos, terminamos a las 10 de la mañana aproximadamente, se toman las impresiones, se hacen los modelos de estudio. Lógicamente, como siempre, hay modelos de estudio, hay una previa de diagnóstico. Claro. Siempre tenemos que tener una buena anamnesis, conocer esa boca, conocer al paciente. Y luego de eso el paciente se prueba inclusive en ese día la prótesis, viene al día siguiente, se vuelve a probar. Hay una serie de actos que tenemos que realizarlo y al tercer día aproximadamente ya va con la prótesis completa, provisional, y en algunos casos vuelve a los 2 meses y es interesantísimo, importantísimo. Qué bueno. Muy bien, tenemos un material que queremos compartir. ¿Tenemos tiempo ahora? Bueno, causas más comunes para la pérdida de dientes. Vamos a ver, por favor, señor director. Causas más comunes para la pérdida de los dientes: mal tratamiento de caries, accidentes, enfermedades periodontales, malos hábitos de limpieza, osteoporosis que tiene como consecuencia la caída de dientes, tratamientos de ortodoncia mal realizados, mala alimentación desde la infancia, quistes dentarios, enfermedades virósicas, puentes que deterioran las raíces que sostienen las prótesis. ¿Está correcto? Está correcto. Muchísimas causas para la pérdida de un diente. Algo que agregar acá creo que es el traumatismo, ¿verdad? Sí. Muy común hoy en día el traumatismo del deportista, del niño en el colegio y de los accidentes de tránsito más que nada. Muchísimas causas de pérdida de los dientes, tratamientos de conductos que han fracasado. Siempre digo que no todo, ni siquiera lo natural es perfecto, que menos será lo artificial. El odontólogo procura, intenta, hace todo lo que necesita hacer, pero luego puede fracasar una endodoncia, por ejemplo. Fracasa una endodoncia, puede fracturarse un diente, podemos tener caries tan rampantes, tan grandes, ya que solamente vaya la exodoncia. En algunos casos tenemos infecciones muy grandes, procesos infecciosos que recubren todo el ligamento del diente. Entonces el paciente ya no puede hacerse un tratamiento de conducto convencional, ya no se puede rehabilitar protésicamente. Interesante, también hablaba de la ortodoncia. Como ortodoncista he visto muchas veces casos en que por un mal movimiento, un movimiento muy excesivo, el paciente dice: doctora, veo que no se mueve mi ortodoncia, podemos agilizar, podemos apurar. Y realmente la ortodoncia también tiene un tiempo. Y en algunos casos, cuando la ortodoncia ejerce una función, una fuerza muy excesiva, los dientes tienden a movilizarse de más. Queda el ligamento flojo y ese diente tiende a la pérdida, especialmente en el paciente adulto. Especialmente se ha abierto en el paciente adulto o en los pacientes jóvenes en que han llevado muchos años de ortodoncia. Hay pacientes jóvenes que no concurren a la consulta normal de la ortodoncia, entonces tarde o temprano, por un mal ajuste, por un mal movimiento, lleva a ciertas pérdidas de dientes. En algunos casos también colocamos implantes. Me ocurrió en el día de hoy, he visto una persona que venía con un puente. El puente es la colocación de una prótesis encima de los pilares dentarios naturales. Y la persona venía con un diente sobre un pilar totalmente inclinado. Y había un trecho, había para colocar aproximadamente 4 implantes, pero tanta era la inclinación ya de este diente que no había posibilidad de colocar 4 implantes. Entonces, ¿qué hacemos? Procedemos a la extracción de ese diente que está tan inclinado, tiene tanta angulación que no permite ya la inserción de un implante. Entonces, extraemos este diente y podemos colocar en ese lugar 2 o 4 implantes de acuerdo a lo que necesite. Entonces, una de las causas también hoy en día muy comunes de ver la extracción de un diente es la gran angulación o la gran inclinación de los pilares
que tienen puentes. Yo estoy segura que cuesta entender un poquito lo que digo, pero sé que las personas que están en casa y que tienen estos problemas y que su odontóloga ya le dijo, están entendiendo y se sienten identificados. Y les comento que tiene solución con la carga inmediata. En ese mismo día se extrae el pilar que está angulado o inclinado, se colocan los 2 o 3 implantes y ya lleva la prótesis encima. Perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte, enseguida continuamos charlando con nuestra invitada. Continuamos charlando con nuestra invitada, la doctora Rocío Di Stefano, y ahora vamos a ver este material. El material habla de la importancia de reponer las piezas dentales perdidas. Importancia de reponer las piezas dentales perdidas. La pérdida o la ausencia de uno o varios dientes tiene como consecuencia el progresivo deterioro del resto de dientes. Si no se resuelve el problema, se sufrirá pérdida ósea, los dientes vecinos comenzarán a moverse y la masticación empeorará, lo que provoca descompensación de la articulación. Muchas veces el paciente no es plenamente consciente de los cambios que está padeciendo su boca. Así mismo, muy bien. Es importante reponer una pieza no solamente por estética. Tenemos pacientes que tienen la ausencia de un solo diente en la parte posterior de la boca. Especialmente siempre tenemos ausencia en la parte inferior de la boca y están usando prótesis removibles por un solo diente. Siempre hablo con estos pacientes de la importancia de reponer, más que nada, Vivi, como vos decías, por la calidad ósea que vamos perdiendo a través del tiempo. El paciente piensa que teniendo una prótesis que realmente es funcional, termina el problema. No, el problema pasa que siempre se va reabsorbiendo ese hueso por un proceso fisiológico. Entonces, el hecho de colocar un implante, el implante que colocamos adentro del hueso, hace que ese hueso vuelva a tener la funcionalidad, inclusive el volumen que anteriormente había perdido. Por lo tanto, es muy importante para personas que piensen que la parte posterior también es una parte muy funcional más que nada por la masticación. Este es el caso de la persona que tenga la ausencia de un diente. Ni qué decir la importancia de reponer piezas dentales ausentes en un número total, por ejemplo. Normalmente el paciente que tiene la ausencia total es un paciente portador de prótesis completas, tanto superior como inferior. Son pacientes normalmente adultos, ¿verdad? Que están en la adultez, en donde yo más digo, siempre dicen, doctora, yo ya soy viejo, ¿qué posibilidades? ¿Por qué? Y yo creo que uno tiene posibilidades de vivir cuanto... Yo también ya soy una persona adulta, ¿verdad? Digo, uno tiene que buscar calidad de vida. Claro. Calidad de vida en todo sentido, ¿verdad? Y hoy más que nada cuando el tiempo es, cuando es una vorágine, cuando todo es tan difícil. Entonces yo le digo, yo creo que el adulto es el paciente que con más razón debe concurrir y no debe tener miedo y saber que con una prótesis total, completa que tenga en la boca, puede cambiar totalmente su vida. Va a recuperar autoestima, belleza, estética y más que nada va a conseguir un nivel de vida superior, creo yo. Entonces, la importancia de reponer piezas dentales a una persona con prótesis completa superior e inferior es importantísima. Saber que esa prótesis puede quitarse hoy, se coloca a los 4 a 6 a 8 implantes, de acuerdo a la calidad y cantidad de hueso que encontramos en ese lugar, y saber que en 3 días puede salir con una prótesis realmente definitiva para él y con una calidad superior. Y ya te cuento por mi experiencia, ¿verdad? Que veo esta calidad de gente, me dicen, a mí me encanta escuchar del paciente que te diga, sin conocerte, que te diga, hoy me dijo una paciente, te amo, me dice, sin conocerme, sin saber,
Pero ella encuentra que en el implante va a encontrar realmente no siempre es la solución, Vivi. Acá no estamos vendiendo tampoco espejitos. No siempre es toda la solución. Pero ella encuentra que eso para ella ya es muy importante, encuentra una solución. Entonces, para uno es importante escuchar eso de la gente y saber que uno puede actuar para el crecimiento de esa persona en su vida profesional, en su vida matrimonial, porque no en su vida familiar. Claro. Entonces yo le he visto a la gente de la importancia de reponer tanto 1, 2 o más dientes, es vital. Perfecto. Bueno, y ahora vamos a ver este material, señor director, que habla de las ventajas de la carga inmediata. Vamos a ver. Ventajas de la carga inmediata. Son numerosas las ventajas, entre ellas la posibilidad de llevar de forma constante la prótesis provisional fija sin necesidad de llevar las molestas prótesis removibles, lo que facilita la adaptación de forma progresiva a la prótesis definitiva. Gracias a esta inmediatez, el paciente puede recuperar la funcionalidad de sus dientes, especialmente la masticación, así como mejorar su fonación. Así mismo, ya estábamos hablando de eso anteriormente, ¿verdad? Una de las ventajas más importantes, yo creo que la más importante que la hace es la colocación de ese mismo día de una prótesis totalmente estética. Es decir, el paciente sale tal cual vino. Quizás vino con un diente inclinado, torcido, fracturado, y en ese mismo día ya lleva un diente quizás con mejor funcionalidad o mejor estética de lo que tenía. Entonces, yo creo que esa es la ventaja más importante de todo esto. Siempre digo, quizás tiene un poquito más de costo que un implante convencional, pero siempre hay que poner a medir en una balanza qué es lo más importante para nosotros. Que yo pueda salir el día de hoy con una sonrisa radiante como la que tenía o como la que no tenía por una fractura. Y yo creo que vale la pena, realmente es la ventaja más importante. La comodidad en la fonación, en la masticación, en la estética. La fonación, poder hablar correctamente. La persona con ausencia de dientes no puede hablar bien. Imagínate, Vivi, que la persona que por a veces motivo pierde 2 o 3 dientes enfrente y le colocamos prótesis provisionales removibles. Removible es la que nos quitamos y nos ponemos. Tiene una desventaja común. En primer lugar, que el paciente no estaba acostumbrado a una prótesis removible. Vos le colocás ese día y tiene sus desventajas para el paciente. Podrías preguntarme, ¿y por qué no le colocas una fija a través de los dientes presentes de los costados? Justamente porque la técnica del implante es no dañar dientes vecinos. Por eso, en esta carga inmediata colocamos en el mismo día por las fijaciones del tornillo del implante, por las fijaciones de titanio. Entonces no estamos tocando ni dañando las piezas aledañas a ese implante. Es una ventaja muy importante, es la mejor ventaja. Ahora, ¿cómo se decide? Porque todo el mundo va a querer tener el implante inmediato. ¿Quién elige? ¿Es el odontólogo el que dice sí te puedo hacer, no, a vos sí? ¿O es la persona que dice, bueno, ¿sabes qué? No importa, voy a esperar nomás o ya quiero tener toda mi dentadura? Realmente requiere de una serie de anamnesis, como te decía anteriormente. Ver primero la historia clínica de ese paciente, hacer primeramente los estudios auxiliares. En algunos casos, depende de la edad, hacemos radiografía, ortopantomografías, podemos hacer tomografías axiales. ¿Y en qué caso, por ejemplo, no se puede poner el implante inmediato? Uno de los casos más importantes en los que no podemos hacer implantes es cuando hay lesiones periapicales muy importantes. ¿Qué es una lesión periapical? Te hablaba anteriormente cuando viene un paciente periodontal. El paciente periodontal viene con el paciente muy móvil, con el diente muy móvil, por lo tanto hay una infección generalizada y tiene proceso infeccioso, tiene quiste, tiene por ejemplo quiste, tiene gangrenas, tiene todo el hueso destruido inclusive. De hecho que hacemos un buen cureteado, pero cuando el proceso infeccioso es tan grande que hace que el lecho óseo sea imposible de regenerar, no podemos hacer el implante. No podemos hacer ese implante de carga inmediata cuando hay una fractura demasiado importante del diente y durante el proceso de la extracción, por ejemplo, se fracturó el hueso, de la tabla vestibular, que es la parte más importante. Realmente el caso lo decide el doctor, sin duda alguna. Y ver
ver que no tenga ese proceso infeccioso, que el paciente no tenga ninguna enfermedad, que también enfermedades como radioterapia. Hay que ver varios factores. La diabetes, el paciente puede querer, puede tener las posibilidades económicas inclusive, pero no tiene todas las posibilidades en boca. Entonces debemos esperar. Hacemos la extracción, por ejemplo, de esa pieza en ese mismo día y esperamos aproximadamente 2 meses hasta que el hueso vuelva a regenerar y vuelva a tener una consistencia necesaria para que el implantólogo pueda entrar en ese lecho. En algunos casos es imposible. Cuando el paciente tiene enfermedad periodontal, que es cuando las encías se inflaman y hay infección y qué sé yo, y termina moviéndose los dientes y muchas veces perdiendo dientes, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer primero? ¿Cómo se cura esta enfermedad? Se debe curar primero antes de poner, ¿verdad? Sí, el primer paso sin duda alguna es ir al periodoncista. El periodoncista es el doctor encargado de la parte de las encías, ¿verdad? Muy importante hablamos todo el día con el periodoncista para ver las posibilidades. Intenta el periodoncista hacer con el raspaje, hay que ir con un limpieza. Periodoncista, no es el odontólogo. El odontólogo tiene varias especialidades, ¿verdad? Ya, odontólogo especializado en periodoncia, que es esa parte. Entonces es importante que el periodoncista diga, ¿verdad? Realmente no hay posibilidades. Tiene una escala en donde él va midiendo la profundidad del surco gingival, de ese lecho, qué cantidad de hueso ya se ha perdido. De hecho, que el implantólogo, al mirar una radiografía, ya estima, ya sabe, ya estima. Pero a veces dice el paciente, no puede ser que me tengan que extraer tantos o todos. Entonces nosotros de repente, para quitarnos un poquito la culpa, le decimos, bueno, vamos al periodoncista, que es el profesional encargado, él es el especialista, y que él dé su última palabra. De hecho, que este paciente es un paciente de 40, 50 años de edad, que ya sabe, ya viene de varios odontólogos, ya sabe su problema, entonces viene al implantólogo porque ya ha sido encauzado prácticamente y sabe cuál es el destino final. Realmente, gracias a Dios y gracias al advenimiento de la implantología, la solución ideal es el implante. Claro. Anteriormente el paciente se extraía los dientes y se ponía prótesis provisionales. ¿Qué hace un paciente periodontal que ya viene con mucho tiempo de periodontitis? Empezó por la gingivitis, la periodontitis. ¿Qué hace cuando se le cae el diente inclusive en la mano, vivía en su propia casa? Anteriormente se ponía removibles, se ponían los puentes que finalmente hacían que todos los dientes se muevan de vuelta. Entonces, para estos pacientes que ya saben de su historial, realmente es una solución bastante importante hoy en día, los implantes. Ya, pero primero se tiene que curar esa enfermedad periodontal. No precisamente, Vivi. Pasa al periodoncista para una anamnesis y él dice, si realmente no va más, no da más para que permanezca en boca, es mejor extraer y hacer un implante, ya se hace definitivamente. Claro. Lógico, hacemos un protocolo, pero hacemos el implante. Perfecto. Ya. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte, ¿sí? Hacemos el corte, volvemos enseguidita. Seguimos charlando con nuestra invitada, la doctora Rocío Di Stefano, hablándonos de carga inmediata de implantes dentales. Me parece genial porque si me tuviera que poner un implante, yo me iría ya que me pongan ese mismo día, ya salgo con el diente. O sea, yo le llamo diente, no, sigo llamándole diente, pero es implante y prótesis, ¿verdad? Pero salir ya con eso sí se puede, ¿verdad? Pero es interesante esto y también tenemos otro material que habla, porque no todo el mundo puede hacerse esto. Entonces, ya para ir conociendo un poquito más factores que incluyen o excluyen de esta técnica a un paciente. ¿Podemos ver, por favor, señor director? Factores que incluyen o excluyen de esta técnica a un paciente. El paciente ha de estar saludable, mantener una actividad de colaboración con el profesional y tener una buena higiene oral. Debe haber un correcto estado gingival, periodontal
y periapical de los dientes adyacentes. Normoclusión. Ausencia de patología apical en la zona del lecho del implante. Ha de existir un espacio intermaxilar suficiente para colocar el implante, el pilar y la restauración. El hueso de volumen y la densidad han de ser los adecuados. Ausencia de hábitos parafuncionales como el bruxismo. Muy bien. Pero hay cosas que no... Vamos de a uno, uno. por favor, porque hay cosas que Sí. yo no entendí, no conozco las palabras. Sí. El paciente debe estar saludable, mantener una actitud de colaboración con el profesional y tener una buena higiene oral. Eso se entiende, ¿verdad? Pero Por supuesto, muy importante. Y muy importante acá agregar colaboración también del fumador, por ejemplo. No es totalmente excluyente para el fumador la colocación de implantes, pero es sabido que el fumador debe colaborar. Más que nada la nicotina es lo que causa un defecto en la oseointegración del implante y tanto así en la cicatrización de la encía, ¿verdad? Entonces pedimos, como siempre hablo de un protocolo, esa es la parte de la colaboración. Y de la higiene sin lugar a dudas, Vivi. Claro. Hablábamos de la periodontitis, que es una enfermedad en la cual, por decir así vagamente y toscamente, el resto de alimentos se va petrificando y se va adhiriendo a los dientes, ¿verdad? Hablamos entonces de una técnica deficiente de higiene o una mala técnica. Entonces el paciente debe saber, Vivi, que no porque se coloque implantes y una prótesis total va a tener la solución total a su boca. Si el paciente no tiene buenos hábitos de higiene, es un paciente que está excluido de la técnica. Debe llevar un buen protocolo de higiene, que ya lo hemos hablado en otras oportunidades, que lo debe cuidar. Hace una inversión económica muy importante, hace una inversión en su tiempo, en su belleza y en muchos otros factores. Entonces, para que no lo excluya totalmente, debe tener buenos hábitos. Para eso se trabaja un tiempo antes también con el paciente. claro. Perfecto. Bueno, el segundo punto decía, debe haber un correcto estado gingival, periodontal y periapical de los dientes adyacentes. Gingival de la encía. Periodontal. El paciente periodontal con periodontitis, Sí. que hablábamos. ¿Y periapical qué es? Y dice periapical de los dientes adyacentes. Periapical es la parte de la punta de la raíz del diente, para hablarlo así, para que entendamos, Sí. ¿verdad? Está la corona del diente y la raíz. La parte de la punta es la parte periapical, en la cual yo te decía que no debe haber, por ejemplo, procesos infecciosos. No debe haber un quiste. Si bien podemos eso enuclear, podemos quitar todo, no debería haber. Excluye normalmente de la técnica de carga inmediata porque hay infección o inflamación. Pero No de la excluye. carga inmediata, pero sí se puede hacer el otro implante. No, tampoco. Tampoco. O sea, de debemos, implante. ya. debemos realmente dejar cicatrizar 2 meses y después, para que el implante sea realmente exitoso. Hay un bajo porcentaje en que la técnica no funcione y normalmente está de manos del operador, ¿verdad? Entonces uno tiene que ser consciente y uno tiene que saber hacerle entender al paciente. No pasa solo por lo económico, pasa porque el paciente tenga una técnica que le resulte y que sea buena a futuro para él. Perfecto. Otra cosa dice normoclusión. ¿Eso es morder bien? ¿O qué Morder es? bien, debe haber una normoclusión. Y un poquito más abajo habla de que debe existir un espacio intermaxilar interesante. Sí. ¿A qué nos referimos, Vivi? Que tenga que tener una oclusión normal. Tenemos pacientes, por ejemplo, que tienen ausencia en la parte posterior inferior. Hagamos un ejemplo. Y al no tener mucho tiempo prótesis, los dientes superiores se extruyen. Se extruyen, Crecen para abajo, o sea, crecen decirlo para así. abajo o viceversa. Se alargan. Se alargan. Entonces, ¿qué pasa? En muchas ocasiones, inclusive, el diente superior toca la encía del inferior. Entonces, no hay contacto, no hay posibilidad de llevarle a una prótesis funcional a ese paciente. Porque ya no hay lugar. No para hay el lugar. diente. Entonces, ahí se decide, ahí se ve en contexto. O extraemos los dientes superiores o le llevamos a ortodoncia para volver a intruir. Hay muchos factores, es así multifactorial, ¿verdad? Y hablamos con el paciente y vemos qué posibilidades. Perfecto. Después dice ausencia de patología apical en la zona del lecho del implante. Claro, Eso en es la lo que- otra hablaba en la zona adyacente. Sí. Decía que no debe haber infecciones o inflamaciones en las zonas adyacentes y este habla de que no debe haber infecciones o inflamaciones en la zona del diente a extraerse en ese mismo día y colocarse el implante.
Perfecto. ¿Y el hueso de volumen y la densidad han de ser los adecuados? Por supuesto, muy importante. De hecho, que si estamos hablando de una carga inmediata a la exodoncia o la extracción, siempre tenemos buena calidad de hueso. Pero cuando hablamos de pacientes, por ejemplo, de dentados totales, en la cual tenés que reposicionar 8 implantes aproximadamente, tiene que tener, por supuesto, el volumen y la cantidad adecuada. Si bien hoy en día ya hay otras técnicas mucho más interesantes, por ejemplo, ya hablamos en alguna ocasión de Alon Ford, que es la colocación de 4 implantes angulados, aún no teniendo ninguna calidad de hueso, es importante que tenga densidad y volumen, porque ¿qué necesitamos para una buena integración? Que el implante tenga un lecho óseo en el cual pueda luego implantarse, como dice el nombre, ¿verdad? Es lógico. Si es una cosa chiquitita o frágil, claro, no siempre tener en cuenta que el implante tiene longitudes, desde 8.5 hasta aproximadamente 18 milímetros de longitud. Y siempre tiene relación el largo del implante con el largo de la corona que va a recibir. Por tanto, cuanto más largo y de más volumen, de mayor diámetro el implante que lo coloques, la prótesis va a ser de mejor adaptación. Si colocamos 4 implantes de 8.5 que son súper chiquitos, tiende a que luego fracase la prótesis, claro, porque no hay una relación de equilibrio entre los largos. Entonces siempre es importante la densidad y el volumen del hueso, es muy importante. Perfecto. Muy bien, nosotros vamos ahora a... tenemos preguntas, espera, por favor. Sí, acá no estaba viendo mi orden. Tenemos preguntas de la gente. Vamos, por favor, señor director. Guillermo de San Antonio dice, ¿qué sucede cuando el paciente tiene poco hueso en la zona donde se requiere el implante? Muy buena pregunta, estábamos contestando recién, pero hoy en día existe también el injerto óseo autólogo del paciente o el injerto óseo que puede ser sintético, ¿verdad? Injerto de membranas, de todo tipo de injertos, ¿verdad? Entonces hace que la técnica sea favorable. Si bien hablamos siempre de que la densidad y el volumen es importante, no excluye que el paciente pueda hacerse un implante. No excluye para nada, porque también tenemos los implantes más cortitos, claro, de mayor volumen que se pueden colocar. Perfecto. Tenemos otra consulta. A ver, estamos en redes sociales, ustedes pueden consultar. Vamos a ver. Mariela de Fernando de la Mora dice, ¿puedo colocarme un implante de carga inmediata si llevo ortodoncia? Ah, mira vos. Estábamos hablando justamente de los factores multifactoriales y de la odontología integrada, ¿verdad? El paciente que se hace un implante, que está con ortodoncia, que inclusive tiene caries, que lleva puentes. Bueno, nos organizamos. El paciente que tiene ortodoncia, el paciente que es portador de una prótesis puede realizarse implantes. Por supuesto, estudiar el momento favorable, estudiar por qué motivo vamos a colocar en un paciente. Evidentemente es un paciente que tiene ortodoncia, pero que también tiene ausencia de los dientes. O en algunos casos, el doctor, el ortodoncista, está haciendo espacios. Tenemos pacientes, hoy tenemos muchísimos pacientes, Vivi, ya hablamos de las agenesias, con agenesias. Yo tengo una pacientita ahora mismo de 12 años con agenesia de los 2 caninos. Es un problema bastante importante. ¿Qué es agenesia? La agenesia es la ausencia congénita de uno o más o varios dientes dentro de la boca, ya en un paciente adulto, ¿verdad? Esta es una niña de 12 años en la cual hemos visto con una radiografía panorámica que no presenta los caninos superiores y tiene el espacio. Entonces esta niña lo que primero va a hacer es un tratamiento de ortodoncia en el cual, en primer lugar, alineamos los dientes y a través de unos resortes vamos creando un poquito más de espacio porque tiene un espacio ahora mismo aproximado de 5 milímetros. Y 5 milímetros no es el espacio que necesitamos para colocar un implante, más de un canino que es uno de los dientes más anchos. Entonces esta niña con ortodoncia vamos a hacerle el espacio, se va a quedar aproximadamente un año y medio sin su diente ahí y cuando ya tenga todo el crecimiento se va a colocar el implante en ese lugar. Entonces va a tener ortodoncia e implantes a la vez. Hay muchos pacientes de estos, Vivi. O sea que sí se puede hacer, sí, pero hay que consultar, obviamente, ¿verdad? Sí. ¿En qué momento? Tenemos otra consulta, vamos a ver.
Claudia de Ñemby dice, hace 2 semanas me colocaron implantes de carga inmediata. Ay, mira, hace unos días tengo molestias no muy fuertes, pero constantes y me duele la cabeza. ¿Qué puede pasar? ¿Le puede dar dolor de cabeza? Hace 2 semanas. 2 semanas realmente, no, yo creo que no. Yo creo que es mucho tiempo, 2 semanas. Yo creo que lo primero que tiene que hacer es concurrir, lógicamente, a su implantólogo. Yo soy la de las que digo que el implante no duele. No duele para nada, ya hemos hablado en otras ocasiones, Sí. así que la ausencia de dolor es indicativo de que todo está bien. Si duele, hay que concurrir al odontólogo. No puede doler. No puede doler. O sea Sí. que Claudia, anda al odontólogo Sí. a ver que te vea qué es lo que está pasando. Vamos a hacer un cortecito, volvemos ya. Muy bien, llegamos a la parte final de nuestro programa con nuestra invitada, la doctora Rocío Di Stéfano. Estuvo hablándonos súper interesante el tema de la carga inmediata de implantes dentales. En estos minutitos finales, doctora, un redondeo de lo que estuvimos, una síntesis de lo que nos estuvo diciendo. ¿Qué son los implantes dentales de carga inmediata y quiénes pueden acceder a esto? Realmente los implantes de carga inmediata, entonces volvemos a recapitular, son los implantes que lo colocamos, por decir así, el tornillo en el día y la prótesis en el mismo día. Es decir, el paciente entra sin dientes y sale con uno más o todos los dientes en el mismo día o en la misma semana hasta 72 horas aproximadamente. Es un paciente que debe ser sano, debe tener un protocolo siempre antes de la cirugía. Lo puede hacerse un diabético, lo puede hacerse un paciente periodontal, casi ya no existen exclusiones, ¿verdad? Debemos ver la anamnesis y explicarle a los pacientes siempre que es una técnica muy inclusiva, muy efectiva. Y bueno, y dentro de lo que es la técnica y dentro de lo que es las normas de uso, el paciente lo puede llevar excelentemente. Perfecto. Súper claro, doctora. Muchísimas gracias por venir, por estar acá con nosotros en el programa. Y bueno, te esperamos en un próximo programa. Aquí estaré cuando ustedes lo decidan. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.